Cordial saludo, padres de familia. Una alegría poder contar con ustedes una vez más a nuestra segunda escuela de padres para grados sexto y séptimo. Como ustedes saben, a partir de la ley 2025 se están promoviendo tres escuelas, ¿sí? Tres escuelas, la cual lo que busca, como hemos venido diciendo, es unir las fuerzas entre escuela y familia. Qué alegría poder contar con cada uno de ustedes acá con nosotros, a todos los papás que ya están conectados. Mi felicitación por esa responsabilidad de querer estar siempre al frente de la educación de sus hijos. Vamos a iniciar nuestra escuela de padres. Para ello, unas indicaciones breves antes de pasar a nuestra oración. Primero, pues la asistencia la vamos a tomar al final de la escuela. ¿Vale? No cuenta como asistencia que usted en el chat coloque el nombre de su hijo, el nombre de usted, no. Al final vamos a pasar un enlace para que usted lo diligencie. De esa manera nosotros tendremos la base de datos. Segundo, entrégate a la experiencia, ¿sí? Deja al lado toda dispersión. Puede ser que estés en el carro, pues bájale un poco volumen a la radio. Si estás en la casa, en la habitación, en la oficina,
intenta en cierto modo entregarte a la experiencia. De esa manera vamos a despertar también curiosidad, ¿sí? Todos somos novatos en la escuela del amor, ¿sí? Con algo pues, quizá te quedes de esta escuela y esa es la idea, ¿sí? Que tengas esa actitud de curiosidad para seguir aprendiendo en la escuela del amor, que como lo digo, todos somos novatos en esta escuela. Vamos a iniciar entonces a partir de nuestra oración del día de hoy, la cual solicito proyectar por favor. Vamos a entrar en oración. Les pido que entonces en esa línea de ideas iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te invito para que si te encuentras con tus hijos, si está a tu lado alguien, lo invites. Van a ser básicamente un par de minutos en el cual vamos a encomendar, ¿sí?, la vida de sus hijos, su familia, los momentos que están pasando, ¿sí?, para darle gracias a Dios, pero también para pedirle e implorarle, ¿sí?, su protección. Vamos a decir todos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a decir todos al unísono, ahí donde te encuentres, en casa. Te pido que te unas conmigo en oración y vamos a decirlo todos a una sola voz. Gracias, Dios Padre nuestro, por nuestros hijos. Ellos son el mejor regalo que nos has podido hacer. Gracias porque nos ayudas en su crecimiento, porque nos das la fuerza necesaria para actuar debidamente ante las dudas y miedos que nos surgen y para seguir adelante. Pedimos tu ayuda para enseñarles a nuestros hijos quién eres, tu ayuda para que te descubramos en nuestra familia y para que nuestro hogar sea un lugar de amor y respeto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, de nuevo bienvenidos a todos los padres que se acaban de conectar. Estamos en nuestra segunda escuela de padres, como anteriormente mencionaba. Por la ley 2025 son 3 escuelas a las cuales ustedes deben asistir, ¿sí? Asistir. Y estamos en la segunda, es decir que nos falta una última para coronar, ¿sí? Esperamos que estos espacios sean un espacio de crecimiento, no sea un espacio simplemente de cumplir, ¿sí?, un espacio simplemente porque pues tengo que estar, sino que sean espacios realmente para poder construir y poder acompañar, ¿sí? La Iglesia constantemente habla de humanizar. Hoy día estamos necesitados, ¿sí?, de esto, humanizar. Se está perdiendo muchísimo. Diría Sancho Panza: Sancho, dicen que hay muchos ladrones por el mundo. No robes tú y habrá uno menos. Podemos quejarnos de muchas cosas, de lo que esté pasando actualmente en nuestro país, de lo que esté pasando actualmente en nuestros trabajos, en nuestros círculos más cercanos. Podemos estar en desacuerdo. El problema es que eso a ti o eso a nosotros nos absorba. Importante, como dice Sancho Panza, seamos uno de ellos, que no seamos los mismos, ¿sí?, que no hagamos lo mismo. Y en esa misma línea, pues haremos la diferencia. Humanizar. Es importante humanizar la educación, ¿sí? Hay un santo grande que pues bebe también muchísimo del pensamiento de San Agustín, San Juan Bosco, que habla sobre el sistema preventivo ante el sistema represivo. Prever. El sistema represivo, como ustedes saben, es el sistema de acción y reacción, ¿sí? Usted me hace algo, pues yo le devuelvo 2 veces. El chico hace una cosa, pues entonces yo voy directamente al castigo, ¿sí?
San Juan Bosco dice que antes de eso debe de estar el sistema preventivo, prever, y para eso son estos encuentros, ¿sí? Para prever, para construir, para acompañar, para unir fuerzas, escuela y familia. San Agustín lo dijo en otras palabras, por eso digo que tal vez San Juan Bosco y otros grandes pedagogos contemporáneos bebieron muchísimo de San Agustín. San Agustín dice que solo el amor humaniza, solo el amor humaniza. Palabras textuales que utiliza el Papa Francisco en la JMJ en Panamá. Solo el amor humaniza. ¿Sí? Es por eso que San Agustín constantemente habla sobre el amor. Si ustedes van a algún lugar o alguna parroquia o buscan a San Agustín en internet, probablemente lo encuentren con dos características. Uno, puede ser con una iglesia en la mano, ¿sí? Vestido de obispo, obviamente, pero con una iglesia en la mano, por un libro que él tituló La ciudad de Dios, o probablemente con una llama en la mano. ¿Por qué? Porque San Agustín era un amante, ¿sí? Del amor, ¿sí? El amor en mayúscula. Y San Agustín constantemente nos va a hablar del amor, constantemente nos va a decir que la medida del amor es amar sin medida. Constantemente nos va a decir, ama y haz lo que quieras, ¿sí? Entonces San Agustín está completamente seguro de la importancia del amor para humanizar. Y ojalá que sus hogares se caracterice por el amor. Es por eso, querido padre de familia, madre de familia, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que amas en tu aquí y ahora? Dice el Evangelio, donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es realmente lo que te está quitando el sueño? Aquello que te tiene pero totalmente cautivado o cautivada. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que amas? Ojalá y dentro de eso que te mueve internamente, pues estén tus hijos. Que ames a tus hijos. Porque esa es la única manera, y creo yo que podemos acompañarlos y relacionarse con ellos de la mejor manera, ¿sí? La Iglesia, como les digo, constantemente habla sobre la humanización, encíclicas, escritos, libros, doctrina, magisterio, etcétera. Constantemente está hablando sobre la humanización en la educación, y ese es el gran sueño de San Agustín. Sí, el gran sueño de San Agustín es la humanización. Antes de ser un cristiano, primero hay que ser una buena persona, un buen humano, dice San Agustín. Es por eso que es importante para todas las personas que se meten al mundo de la teología, que estudien primero la antropología, la filosofía, que entiendan al ser humano y que vean cómo Dios, ¿sí? Como diría el Salmo 8, ¿sí? Dios ha creado al hombre superior a todas las cosas. Lo hizo superior a todas las cosas, dice el Salmo 8, un poco inferior a los ángeles. Nos ha hecho administración de lo que el Papa Francisco llama la casa común. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces seguimos hablando de humanización. Y como somos nosotros conscientes desde nuestra filosofía católica de la importancia de humanizar, ustedes saben que todos los años nosotros abordamos un valor. Abordamos un valor, tenemos un objetivo pedagógico y un lema pedagógico que básicamente se basa en el valor del año. El año pasado trabajamos la solidaridad y nuestro lema era, yo sé que más algunos se lo saben, da lo que tienes para recibir lo que te falta. Este año estamos trabajando el valor de la verdad y nuestro lema es busquemos juntos la verdad. Todo surge de la filosofía y del pensamiento agustiniano y por medio de ello nosotros, en nuestro objetivo pedagógico, desde los procesos transversales, intentamos, ¿sí?, educar en valores constantemente. Alumnos, pero no solamente a los alumnos, sino también a nuestros docentes, también a administrativos, servicios complementarios. La intención, ¿sí? La intención es de poder formar y educar en valores. Somos una comunidad y San Agustín, para él, el tema de la comunidad es fundamental. Es por eso que nuestro lema también tiene ese toque comunitario. Busquemos juntos la verdad. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, conscientes de que como comunidad educativa estamos frente al reto de educar en valores, pues vemos que hay algunos retos
que nuestra escuela como tal, nuestra escuela católica y agustiniana afronta, lo cual pues yo también ya se los he mencionado, y es que son algunos retos que pues he experimentado como coordinador de pastoral durante este tiempo y creo que es importante que los tengamos muy presente. A mí se me acercan muchísimo jóvenes, niños, para hablar, para ser escuchados, y es importante ver y detectar todas estas problemáticas que se presentan. Hay historias ciertamente marcadas por heridas de infancia, ¿sí? Rechazo, abandono, abuso, maltrato, ¿sí? Heridas que ciertamente pues hay que trabajar, ¿sí? Porque pues son heridas que de una u otra manera van permeando en la vida de sus hijos y van haciendo que entiendan y vivan la realidad de una manera concreta, ¿no? Dificultades de relación afectiva, ¿sí? Tienen dificultades para relacionarse en primer lugar con sus papás, ¿sí? Con sus hermanos, con sus amigos, con los que ya son jóvenes, pues incluso con la novia, el novio, y eso también se ve reflejado en la manera de relacionarse con Dios. Hay dificultades de relacionarse con Dios. Dinámicas de despersonalización a causa de diversas adicciones, ¿sí? Especialmente en estos momentos de confinamiento, de pandemia, creo que también se han despertado bastantes tipos de adicciones que es importante monitorear y estar al pendiente, ¿no? Dificultades para resolver conflictos, baja tolerancia al fracaso, ¿sí? Tenemos chicos que pues difícilmente logran tomar la vida en sus manos, ¿sí? Ven todo gris, todo oscuro, todo negro, y es importante, ¿sí? Es importante ciertamente educar en valores y educar para el éxito, pero también es importante que el joven descubra que en la vida, ¿sí? Y en su realidad, en su aquí y ahora, pues también va a sufrir y también está sufriendo. Y es importante que el joven lo afronte y que se sienta acompañado en esto. ¿Mm? Problemas afectivos, apegos, reconocimiento, gratificación y todo esto y muchísimas otras más dificultades que yo simplemente menciono algunas y que pues las orientadoras que son las expertas en esto pues pueden mencionar muchísimas más, pero yo solo menciono algunas que de una u otra manera repercuten también en las dificultades espirituales, ¿sí? Hay falsas imágenes de Dios, muchas falsas imágenes de Dios, ¿sí? Hay unas imágenes de Dios que surgen ciertamente a partir de todas estas problemáticas. Sí, sí, dame la siguiente, por favor. Entonces, es importante, queridos padres de familia, que pongamos la lupa sobre esta palabra, y es relación. La relación de ustedes con sus hijos, la relación de nosotros como institución para poder acompañarles, ¿sí? Pero sobre todo es importante que tengamos en cuenta estos tres niveles. La relación de ellos, ¿sí? Consigo mismo. ¿Mm? ¿Qué tanto se conocen sus hijos? ¿Qué autoconcepto tienen sus hijos? ¿Sí? El tema de la autoestima en sus hijos. ¿Conocen ustedes estos temas? ¿Los han trabajado? Importantísimo trabajar este tema, porque en la medida que sus hijos se conozcan, ¿sí? Diría San Agustín, conócete, acéptate y supérate. Es importante conocernos, importante, pero no solamente conocernos, sino aceptarnos como somos. Y en la medida en la que sus hijos se van conociendo, también se van yendo aceptando. Y por eso que es importante que ustedes monitoreen esto, que lo trabajen. Yo sé que lo hacen porque ustedes son personas muy bien preparadas. Quizá a veces el factor tiempo es el único peligro, pero es importante no dejar por el olvido esta parte. Importante también ver el tema de la relación con los demás, cómo se relacionan sus hijos con ustedes mismos, cómo se relacionan sus hijos con sus amigos, con sus amigas, con sus docentes, ver esa relación, ¿no? Veo muchos niños a veces solos, veo muchos niños a veces con dificultad para relacionarse. Eso no, pues, no es malo, pero es importante ver por qué, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué? Y creo que eso es importante no dejarlo también en el olvido, y es importante que ustedes como padres de familia estén al pendiente de estas cosas, ¿sí? Nosotros como institución queremos aportar, queremos ayudar, pero es importante también que ustedes nos ayuden, nos colaboren en esta formación, ¿sí? Y en tema de la relación con los demás, sobre todo en la edad en la que están sus hijos, sexto, séptimo, ¿sí? Ya casi en adolescencia, es importante tomar en cuenta también el tipo de amistades, el tipo de relación que tienen. Diría mi tocayo Eric Fromm, es importante ver y monitorear, porque muchas veces por el afán de querer pertenecer, pierden, ¿sí?, lo más esencial que ustedes les han enseñado en casa, que son los valores, que es la misma fe. Yo sé que aquí hay muchos padres de familia que les han inculcado la fe a sus hijos, porque sé que aquí hay muchos que hicieron su primera comunión, ¿sí? Entonces es importante, ¿no? Importante monitorear eso, la relación con los demás, ¿sí? Hasta qué punto, como diría Eric Fromm, que habla sobre dos tipos de personalidades, ¿sí? Hasta qué punto sus hijos están perdiendo lo más esencial por el afán de pertenecer, se están preocupando más por ser aceptados, ¿sí? Y por que pues eso no es malo, pero dice Eric Fromm que el inicio de la felicidad está en que yo me acepte, yo me conozca, para que en esa misma medida yo pueda aceptar y amar a los demás. No está al revés, que muchas veces creemos que en la medida que nos acepten y nos aman, entonces vamos a ser felices. No, 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 no. Lo importante es que se acepten y se amen tal y como son para poder amar y respetar a los demás, no por lo que tienen, sino por lo que son. ¿Mm? Y sobre todo, pues el tema de la importancia de la relación con Dios, que es fundamental, ¿no? Que a veces también se ve un poco fragmentado, pixeleado, por estas dos dimensiones a veces muy poco trabajadas, ¿m? La relación conmigo mismo y la relación con los demás, ¿sí? Eso a veces lleva a tener una imagen de Dios errónea por mi propia historia de vida, ¿m? Y es importante entonces en esa línea de ideas de seguir educando, seguir formando en esa relación con Dios. ¿Qué imagen de Dios tienen sus hijos? ¿Sí? ¿Cómo ven ellos a Dios? ¿Qué concepto tienen de Dios? ¿Sí? Y eso se va construyendo en familia, en eso que dice el Papa Juan Pablo II, la iglesia doméstica. ¿Mm? Estamos convencidos de que este es un trabajo en conjunto, es por eso que acá estamos, pues, están las orientadoras, está el coordinador de pastoral, en su momento también en algunas de las escuelas estuvieron los coordinadores de convivencia. Pero es importante también que tomemos en cuenta que el trabajo, el apoyo de ustedes desde casa es fundamental. Por eso que seguimos ahora, le voy a dar la palabra a nuestras orientadoras de estas secciones, ¿sí? A Adriana, que ya creo que ustedes ya la conocen, inició este año en nuestra institución, y a Marlene, que también este año está ya con los chicos más grandes, si no estoy mal, de octavo, no, de noveno a 11. Y pues las dejo entonces con Adriana para que pues demos inicio al plato fuerte de nuestro encuentro. Esta simplemente fue una cápsula espiritual muy breve para que ustedes vayan interiorizando cada vez más la importancia de la fe y la importancia de estas escuelas. Los abrazo en mi oración, los tengo presente en la Eucaristía y pues cualquier cosita estoy a la orden. Sobre todo en temas espirituales, de acompañamiento espiritual. No duden en contactarme, para mí es una alegría siempre poder acompañarles y poder tenerlos presente en mi oración. Un abrazo, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por todo ese aporte, por toda esa entrada que nos da a este plato fuerte, como en algún momento lo mencionamos, de nuestra escuela de padres para grados sextos y séptimos. Estamos muy contentas hoy de estarlos acompañando y contentos con Fraile en este equipo de escuela de padres. Hoy nos acompaña nuestra orientadora, que ustedes ya conocen en el transcurso desde el inicio del año,
nuestra orientadora Marlene Herrera, que ahorita nos está acompañando en grados de 9º a 11 y nos está apoyando en esta escuela de padres para darnos como este empalme conmigo, con la orientadora de 5º a 8º, que los voy a estar acompañando de ahora en adelante. Y detrás de bambalinas está nuestra orientadora Ángela, que está encargada de grados de jardín a cuarto, nos va a estar acompañando en ese chat con esa participación de ustedes. Y esto es netamente para ustedes, para su familia, para ese acompañamiento, para esas dudas que se nos presentan en el día a día, con ese acompañamiento a nuestros chiquitines que ya no están tan chiquitines, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Marlencita, ¿quieres dar tu saludo? Muy buenas tardes, queridos padres de familia. Gracias, Adriana, y gracias, Ángela, que como dijiste está allí detrás de cámaras, a nuestra productora también, a Fray, muchísimas gracias, a los docentes que nos acompañan desde sus casas, a los coordinadores académicos y a la coordinadora académica de bachillerato y a los coordinadores de convivencia. Pues bienvenidos todos. Vamos a tener un rato, esperamos muy ameno, como les dijo Fray, intentando desconectarnos e intentando disfrutar como de la experiencia, dejándonos llevar por la experiencia. Entonces, muchas gracias, Adriana. Ya volvemos a estar con ustedes. Les doy paso a Adriana para que iniciemos. Vale, muchas gracias. Vamos a estar atentos por ese chat el día de hoy. Las preguntas, la participación súper activa, los esperamos. Estamos muy atentos a todas esas dudas, preguntas que se vayan dando a lo largo. El día de hoy vamos en nuestro taller de acompañamiento parental en la adolescencia, que más que un taller o una escuela de padres, es como esa charla que vamos a tener con todas esas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra crianza con nuestros niños, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener como estas 4 ejes principales, donde vamos a hablar inicialmente sobre las generalidades de los cambios en esa adolescencia. Hace unas semanas tuvimos nuestra escuela de padres con grado 5º y empezamos esa identificación de los cambios. Nosotros ahorita en grado 6º y 7º, ya que los estamos viviendo, pues vamos a caer en cuenta realmente de esos cambios que tienen nuestros chicos de 6º y 7º. En segunda medida está qué dicen los adolescentes. Ellos realmente se están dando cuenta de esos cambios que están pasando. ¿Qué dicen los padres también? En ese momento los vamos a escuchar por medio del chat. A ustedes, ¿qué cambios han notado en sus hijos? En tercera medida están las estrategias de acompañamiento parental. Y al final vamos a tener unas conclusiones y el cierre de esta escuela. Recuerden que al final de la escuela vamos a tener el reporte de asistencia, el link de asistencia por el chat para que estén muy atentos. Entonces, los invitamos para que estén ahorita descargados, dejar la parte de sus trabajos a un lado, dejar todos esos pensamientos, problemas, el trancón, muchas cosas, y concentrarnos un poquito en este espacio. Si podemos estar con nuestros hijos acompañados, perfecto, porque pues vamos a aprender de ellos y también ellos van a aprender de nosotros en este camino. Bueno, aquí estamos viendo, como les decía, viviendo realmente cuáles han sido todos esos cambios en esta adolescencia, en edades que llevamos más o menos de 10, 11, 12, 13 años, incluso algunos más de grados 6º y 7º, donde vemos muchos efectos de esos cambios, de los que iniciamos en grado 5º, y vemos cómo ahora muchas veces nos preguntamos cómo los podemos acompañar, cómo no desesperarnos frente a todos esos cambios que han tenido, cómo no vamos a angustiarnos. Entonces, pues esa es la idea, que vamos a ir reconociendo poco a poco esos cambios. Cambios como cuáles, físicos, ¿no? Inicialmente vemos cómo les ha cambiado su apariencia física, el rostro, la mirada es diferente, el anchamiento de espalda, de busto, de caderas, ese cambio de voz que han tenido, que a veces no lo reconocemos, a veces decimos si me habló él, si me habló ella,
la estatura, algunos que tienen ese crecimiento absurdo a veces que decimos ya están más grandes que los papás, todos esos cambios dermatológicos que a ellos les afecta tanto ahorita, los granitos, esos cuidados que empiezan a tener, el cambio de su apariencia personal frente a los gustos de ropa, de cómo se quieren vestir, cómo se quieren ver, por esa aprobación social que nos hablaba Fray hace unos momentos. Con estos cambios físicos, pues obviamente también vienen esos cambios actitudinales, ¿no? Aquí esta imagen habla más que 1000 palabras, nos dice pues cómo ya frente a cualquier cuestionamiento, alguna afirmación que se le está diciendo sobre los cambios, sobre la hora del sueño, sobre las tareas, ellos ya tienen una reacción diferente, un poco ya más apática frente a esa percepción que nos tenían cuando eran muchos más pequeños. En estos momentos los consejos que les vamos a dar o cuando los vamos a regañar, ya con esa actitud tienen una barrera de rechazo y por el contrario de cuando eran más pequeños empiezan a generar a sentirse como atacados, más que guiados, se están sintiendo atacados por ciertas cosas que les decimos. Entonces muchos tienen esta actitud que vemos aquí. Es por eso que nos toca como afianzar toda esa parte de diálogo, donde mirar cuál es el canal de comunicación por el cual le podemos llegar de mejor manera a ellos sin que se vayan a sentir atacados, ¿no? Esa parte de juzgamiento que a veces se sienten juzgados y nosotros también, hay veces nos desesperamos un poquito al tratar de hablar con ellos. También hemos visto esos cambios de ese acceso que tienen a la información global. Y no solamente ellos el acceso de esa información, que podemos saber que es buena o no tan buena a veces, entonces, sino que toda la información que tiene el mundo también de ellos, ¿no? Con todas las redes sociales, las fotos, la información personal que debemos tener con ellos ya claro, esa información, cuál es la información que está privada, cuál es la que no, y todo ese acceso a la información que ya por ignorancia nadie puede pecar, ¿no es cierto? Porque tenemos fácilmente acceso y sabemos como tal, ese acceso a la información puede darse a una mala interpretación por ellos, por parte de ellos. Por eso es tan importante como ese acompañamiento y esa cercanía frente a qué tipo de redes sociales, a qué páginas está entrando nuestro hijo. Aquí, en esta parte, pues vemos cómo antes luchaban ellos por nuestro tiempo, ¿no? Hay veces yo les digo, ese desgaste del adjetivo de mami, 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 ahora nosotros tratamos de buscar como respuestas con ellos frente a lo que está pasando, a esos cambios, y ellos como tal generan como esa repelencia frente a no tengo tiempo ahorita, estoy ocupado, si estoy en el celular ahorita con la excusa obviamente del aislamiento social, que todo se hace por medio de nuestros aparatos electrónicos, entonces cualquier cosa que les digamos, llevas mucho tiempo en ese aparato, estoy haciendo tareas, estoy haciendo trabajos y siempre estoy ahí conectado. Es cuestión de que ya ese diálogo personal, cara a cara, se está dejando como un poco fragmentado frente a lo que estamos viviendo hace un tiempo. Y eso, cómo nos ha influenciado para la comunicación y el diálogo dentro de nuestra familia. Aquí, pues, lo más temeroso que a veces tenemos de esta etapa, ¿no? Que ese inicio de relaciones sentimentales, donde ellos ya empiezan a mirar con otros ojos, a detectar a sus compañeros de otra manera, por eso es que hacen ese cambio de cabello, el cambio de ropa, su apariencia y esa aprobación social para ver cómo nos va en esa experiencia de relaciones sociales. Ahí es cuando empezamos, y relaciones sentimentales, ahí es cuando empezamos a ver cómo es de importante tener ese vínculo con ellos y esa buena comunicación para que nos comenten todas esas dudas que pueden presentar durante todo este proceso. Ahora vamos a mirar aquí qué dicen nuestros adolescentes. Hicimos un pequeño ejercicio
frente a qué nos dicen algunos de los chicos en el colegio, nos hicieron el favor de dejarnos escuchar qué era lo que ellos sentían. Entonces, bien atentos a lo que aquí nos dicen. Cambios como emocionales, como hay veces que hay desbajos como por tareas o algo así. Cambios como emocionales, como hay veces que hay desbajos como por tareas o algo así, tipo presión, podríamos decir, por tareas o trabajos o estudio. Y también cuando tengo como, en este momento tengo un hermano, me siento presionada y tengo cambios emocionales. Tengo cambios de gustos, de ropa, de diferentes gustos musicales. Y hay veces que mis padres no entienden eso y piensan que es algo que no es normal. Y no entienden que los cambios de música o de ropa pueden llegar a ser un cambio cuando vamos creciendo. Siento que maduro un poco en mi personalidad y pues que ya estoy creciendo un poco ya que mi ropa ya no me queda y tengo muy pocos, me toca comprar ahora mucho más ropa así. Cambios en la voz y pelos en el cuerpo, o vellos en el cuerpo. Yo siento que los cambios que tenía en la adolescencia son mi cambio de voz, también el cambio de actitud contra mis papás y diferentes cosas de esas. Pues mis cambios han sido que uno ya va madurando, entonces uno ya va sabiendo que está bien y que está mal, y que también hay cambios de humor respecto a las situaciones de la vida cotidiana que antes no teníamos. Dejar de crecer en altura y fijarse en otras cosas. Cambios han sido que a veces me salen gallos cuando hablo duro o tengo más pensamiento crítico sobre lo que hago o las acciones que hacen los demás. La menstruación y desorden emocional. Emocional es la madurez y físicos pueden ser como los granos o los pelos como el compañero, o también puede ser como pensar mejor las cosas que antes. Vale, pues aquí nos dimos cuenta qué tanto ellos realmente se han dado cuenta de esos cambios, ¿no es cierto? Qué tanto son conscientes de que sí ha cambiado su apariencia física, su estado de genio, la ropa, cómo puedo sentir en algún momento atracción por otra persona. Entonces, miren que son muy conscientes. Quisiera, no sé si ahorita en el chat pueden iniciar a participar ustedes, porque esta idea es de que solamente, ¿qué dicen los adolescentes? Ahí los escuchamos y vemos que son muy claros, muy específicos en los cambios que han tenido, y quisiera escucharlos a ustedes por medio del chat. ¿Qué cambios han detectado en sus hijos? ¿Qué cambios han sentido, sea que les han dado duro o no, o los normales, pero realmente le han sentido cambios en el proceso? Entonces los invitamos a participar. Mientras que ustedes van participando, ahí voy a darle el paso a nuestra compañera Marlene, que nos va a iniciar este proceso sobre las estrategias que podemos tener para el acompañamiento de todos esos cambios que acabamos de recordar y de repasar y de escuchar de ellos mismos, ¿vale? Bueno, Adriana, muchas gracias. Yo creo que maravilloso esa experiencia de los audios y poder darnos cuenta de lo que tú dices, que los jóvenes o los niños más bien que están en ese proceso de transición logran identificar lo que les está pasando, y tal vez algunos de ellos van mucho más allá de los cambios físicos, ¿no? Una de las niñas dijo, estamos desarrollando pensamiento crítico. Entonces, fíjense que ellos se están dando cuenta cómo hay un cambio también en su manera de pensar, ¿cierto? En sus procesos cognitivos, y de pronto es importante que ellos lo conozcan. Cuando se conoce, cuando se es consciente, entonces digamos que el tema de la transición y de esta metamorfosis es mucho más llevadera, más fácil de manejar.
Entonces, pues ya con todos esos análisis que nos hizo Adriana sobre estos cambios, el reconocerlos, el que ustedes se hayan visto como reflejados en las imágenes que les pasamos, vamos a mirar entonces qué hacemos. Entonces, la pregunta de hoy, cuando nos dicen acompañamiento parental, es ¿cómo desarrollo yo ese acompañamiento? ¿Cómo desde mi rol de padre hago ese trabajo de irlo llevando por ese camino para que no sea como tan tortuoso esa transición y para que nos llevemos bien? En últimas, para que llevemos una vida familiar armónica y la transición a la adolescencia no nos genere, digamos, grandes conflictos o conflictos insolucionables y nos genere, pues, malestar. Entonces, la idea es poder hacer esa transición de la mejor forma. Fray nos decía algo importante y nos decía, había una frase y él decía, la medida del amor es amor. La medida del amor es amor sin medida. Y ese es el gran reto como padres de familia. Pero más allá de tener el sentimiento, a veces pues nos toca como aterrizarlo un poquito ya en cuestiones muy prácticas a nivel de nuestra relación diaria, de nuestra cotidianidad con nuestros jóvenes. Entonces, ¿cómo lo hago? Es la gran pregunta. Resulta que, y en estos días nos ha dado digamos, un muy buen resultado. El hecho de decirles a los adolescentes del Colegio Agustiniano, ¿sabes qué? Tú todavía no eres un adulto. Reconócete como una personita que está cambiando, ¿cierto? Y pensemos que no eres adulto porque todavía no has terminado de madurar. Cuando hablamos, por ejemplo, en el proyecto de educación sexual, decimos tus órganos sexuales no han terminado de madurar. Cuando hablamos del tema fisiológico y del autocuidado, pues todo tu cuerpo no ha terminado de madurar. Y nos vamos a la parte neurológica y entonces les decimos, y tu cerebro tampoco. El que ustedes como padres de familia entiendan la razón por la cual ellos están viviendo todos estos cambios desde un enfoque más neurológico, nos da, digamos, como elementos importantes para poder entender, para poder no desestabilizarme, como les decía Adriana. Adriana les decía, a veces entramos como en el desespero y en la molestia, pero si conocemos realmente, tenemos conciencia de qué le está pasando, ¿no? Y por qué está sucediendo esto, que no es solamente hormonal. Ojo, queridos padres de familia, el tema no es solamente cambio y desborde de hormonas, hay más. A nivel neurológico ocurren cosas. Resulta que hay un fenómeno que se llama la poda neuronal. ¿Qué significa eso? Pensemos cuando podamos el césped, el pasto, se pone a ras, ¿no? Pasa la máquina y borra todo lo que sobra, todo el pastico grande. Así ocurre con las conexiones neuronales. Entonces, hay unas conexiones, unas conexiones entre neuronas, unas sinapsis, que se hicieron en la infancia y se hicieron para poder incorporar aprendizajes. ¿Como cuáles? A ver, voy a dar ejemplos sencillos cuando estaban bien pequeñitos sus hijos. La conexión sináptica que se hizo para que el niño aprendiera a amarrarse los cordones de los zapatos. No para todos fue fácil. Eso implicó un proceso cognitivo. Ahí se hicieron conexiones neuronales. La conexión para aprender a comer, para levantar la cuchara, para no regar el plato, lo que hay en el plato. Cosas muy sencillas. Más adelante se aprendieron otras cosas, ¿no? Se aprendió a escribir, se aprendió a leer, y ahí, en todos esos procesos, en cada uno de esos procesos, hubo conexiones entre neuronas, hubo sinapsis. Resulta que ahora, a la edad que están sus hijos, queridos padres de familia, se está podando, se están muriendo, digamos, esas conexiones. No las neuronas como tal, pero sí ese tipo de sinapsis. Y vienen otras, precisamente por el proceso de maduración fisiológica, vienen otras neuronas y vienen otras conexiones sinápticas, y entonces a este fenómeno lo llamamos poda neuronal. Entonces, cuando un adolescente dice, tengo cambios de genio, no me hallo, estoy aislado, pues es que está en plena poda, ¿cierto? Entonces, si nosotros como padres de familia entendemos que ese proceso se está dando en nuestros hijos y que, ojo, queridos padres de familia, ese proceso no se termina ahorita, rapidito, sino que va dándose, digamos, paulatinamente, pues entonces nos va a ser más fácil comprender, tener una actitud comprensiva hacia nuestros hijos. Y ojo que cuando yo digo comprensiva, no quiere decir, digamos, laxa.
pero sí entender. Cuando yo entiendo y tengo conciencia de lo que le está pasando a mi hijo, pues digamos que el tema se maneja mejor. Entonces, esta poda neuronal ocurre, aquí dice, es el proceso en el que se eliminan conexiones, ocurre en la adolescencia y continúa hasta el inicio de la edad adulta y tiene implicaciones en el comportamiento del adolescente. Ya, Adrianita, si me regalas la otra, porfa. Entonces, ¿cómo es el cerebro del adolescente? Se está reorganizando. Esta poda y todo este cambio en todo su sistema neurológico implica cambios en el sueño, la melatonina se eleva más tarde por la noche y desciende más tarde, se eleva más tarde por la noche y desciende más tarde por la mañana. Esto no le ocurre al adulto, en el adulto ya el tema de la melatonina se estabiliza, él está como con esos cambios allí importantes. Existen lo que todos ustedes saben en teoría, los cambios hormonales, entonces la testosterona en los hombres y la progesterona y el estrógeno en las mujeres, porque los fisiológicamente ambos, hombres y mujeres, se están preparando para ser reproductivos, ¿cierto? Entonces hay cambios a nivel hormonal. Hay menor eficiencia en las relaciones, en las regiones ejecutivas a nivel de cerebro. Las funciones ejecutivas son las funciones de pensamiento superior. Son las funciones como la clasificación, la seriación, la inferencia, la deducción, el análisis. Allí se baja un poquito la eficiencia. Entonces, cuando vemos al estudiante un poquito rezagado, que como que a nivel cognitivo no avanza, que como que académicamente no funciona, es posible que tengamos ahí un proceso pues neurológico que nos esté dando cuenta de eso, ¿no? Y también esta parte de las funciones ejecutivas nos resta o le resta a los adolescentes el control de los impulsos. Entonces ustedes ven que el adolescente se lanza, no piensa, de una vez se lanza a la actividad y no hay mediación, casi que no hay mediación cognitiva, ¿no? Entonces es impulsivo, no mide consecuencias, ¿no? Entonces a mí no me va a pasar nada, eso sí, no es para mí el anticipar, por ejemplo, el peligro. Todo eso ocurre por el cambio a nivel neurológico. Diferente desarrollo del sistema límbico y regiones prefrontales. Recuerden, en otra charla yo les comentaba cómo se procesaba este tema de las emociones. Hay dos cerebros, un cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano, y allí es donde llegan en primera instancia, digamos, las emociones. Si eso no pasa, si de ese cerebro un poco primitivo no pasa a otro nivel, pues no hay raciocinio, digamos, no hay forma de controlar y de gestionar la emoción. Entonces, esto ocurre también y también da cuenta de por qué hay esos altibajos emocionales. O sea que el tema no es solamente hormonal, es que tenemos un tema neurológico mediando ahí el proceso de desarrollo de sus hijos. Ya. ¿Cuál es la otra? Entonces la primera es conocer que está pasando eso, entenderlo y quedarme con eso y entender, ¿no? Eso me va a justificar muchas veces el comportamiento de mi hijo. La segunda es comprender con paciencia y generar confianza. A veces los chicos, cuando uno les pregunta por qué la relación con tu papá, con tu mamá ha cambiado, dicen, es que yo ya no confío, es que no le tengo confianza. Y cuando ellos hablan de tener confianza y uno explora un poquito, uno encuentra que es que el diálogo se perdió, que en algún momento se hablaba, se interactuaba, se jugaba, y los dos, padre e hijo, empezaron a distanciarse, ¿no? Entonces el chico ya no se siente cómodo contándole cosas íntimas, cosas privadas, la interacción con los otros, con sus compañeros, no lo siente cercano y entonces se pierde la confianza. También se pierde la confianza porque hay juicio, como les decía Adriana. Cuando emitimos juicio y cuestionamos el que se equivoquen de manera repetitiva, ellos también se alejan. Entonces lo que estamos haciendo, marcando y marcando, queriendo formar, lo que está haciendo es que ellos pues tomen distancia. La tercera forma, digamos, de cómo hacemos para hacer ese acompañamiento, conectándose con lo que ellos sienten y necesitan. A veces invalidamos las necesidades de nuestros hijos. Entonces, pero ¿por qué te preocupa eso? Pero a mí yo no entiendo porque, bueno, yo no lo entiendo desde mi concepción de adulto, pero a él sí le está preocupando y para él sí es un tema fuerte, ¿no? Entonces, yo no puedo entrar a juzgar y a criticar el que para él las cosas, pues, digamos, sean distintas, ¿no? O la forma de ver las cosas sean distintas. Hay que mostrar un interés genuino por sus preocupaciones y por sus inquietudes. La siguiente, Adriana. Esta es muy importante, queridos padres de familia. Mantener la calma y el respeto. Sabemos que estos
cambios y la actitud, esas imágenes que nos mostraba Adriana ahora, de torcer los ojos, de hacer mala cara, nos descomponen y nos generan a nosotros mismos también un tema emocional fuerte. Pero somos los adultos, entonces hay que intentar ejercer autocontrol, porque en la medida que ellos vean que lo logramos nosotros, a pesar de que ellos nos lleven como hasta el límite, pues ellos también van a aprender a regular sus propias emociones. Y porque además, si nosotros nos desbordamos, eso va a romper la comunicación, ¿no? Entonces cuando yo me desbordo, yo puedo reprochar, yo puedo inclusive insultar y puedo hacer daño con las palabras. Y puedo entregar además mensajes contradictorios. En el momento en que me enojé, dije una cosa o puse una orden y después dije otra. Y entonces eso hace que los adolescentes pues no entiendan claramente cuál es el mensaje y la comunicación se rompa y, como decíamos en la anterior pauta, pues todo lo contrario, tomen distancia, ¿no? Ya, gracias. Esta es muy importante, la que acabamos de ver, y la vemos en lo cotidiano. Cuando Adriana, Ángela y yo trabajamos con los niños y con los jóvenes, vemos que este es un tema, el tema de la autorregulación de los padres es un tema muy importante. Ayudándoles a construir autoestima sólida, y entonces Fray nos decía el tema de la autoestima, ¿no? Y nos decía cómo cuando hay una autoestima baja, los chicos se ponen en riesgo precisamente por esa necesidad que tienen en este momento de que su proceso, digamos, de personalidad, de construcción de su personalidad, sea avalado y sea validado por sus pares. Entonces, cuando tenemos chicos con autoestima baja, pues van a buscar aprobación de cualquier manera, ¿cierto? Y si en casa eso no se trabaja, pues entonces quien va a venir a fortalecer o no, o a vulnerar el posible autoconcepto, la posible autoeficacia y la autoimagen del adolescente, pues son los pares. Entonces, en estos días, por ejemplo, hablaba con algún niño y me decía que había recibido en algunos momentos algunos comentarios por su estatura, ¿cierto? Y entonces puede que haya sido uno, y puede que haya sido un solo momento en que alguien hizo algún comentario, y de pronto hasta lo hizo por cariño, no podríamos decir que sea una situación de acoso porque no es repetitivo, pero el comentario le caló y le quedó, y empezó a preocuparse más de la cuenta porque no ha crecido igual que los otros. Entonces sí, el trabajo que debe hacer quien acompaña, en este caso ustedes, porque es acompañamiento parental, tiene que pensarse mucho desde cómo yo le fortalezco la autoestima a mi hijo, cómo le voy dando seguridad, cómo le voy rescatando esos momentos donde él puede hacer las cosas y se los hago ver, y los hago explícitos y lo felicito. Bien, otra estrategia es aceptando que los conflictos son inevitables. Ojo con esto, porque yo puedo crecer entendiendo en mi esquema, en mi enfoque de vida, que los conflictos deben evitarse, que es muy aburrido estar en un medio donde haya conflictos. Y si yo crezco con esa concepción, pues voy a sufrir mucho en la vida, porque los conflictos son inherentes al ser humano, porque es que todos somos distintos, entonces donde hay diferencias, pues siempre va a haber desavenencias y va a haber conflictos. Entonces, la idea es poder transmitirles que el conflicto es normal, que es inherente al ser humano, que todos vivimos conflictos, que hay conflictos a nivel laboral, que hay conflictos a nivel personal, que hay conflictos en la pareja, pero que lo que no es, digamos, no se puede normalizar es la idea de solucionar los conflictos de manera pues agresiva, de manera desbordada, ¿cierto? Y de manera que no se crezca y se aprenda a partir del conflicto. Entonces, si yo como familia, yo como padre de familia, quien acompaño, tramito los conflictos en familia dialogando, negociando, lo pongo en la mesa, nos sentamos, lo hablamos, lo discutimos y decimos, bueno, ya pasó, ya el conflicto estuvo, fue aburrido, pero ya lo solucionamos y seguimos. Entonces, pues las cosas pueden complicarse en la vida adulta de este niño que en este momento está haciendo esa transición. Ya, gracias, Adriana. Otra pauta sería entendiendo que su grupo de amigos es su fuente de seguridad, comprensión, apoyo, identidad, ojo, y valores, papás, esto último es muy importante. ¿Quién lo diría? Pero yo, como mamá, como papá, me he preocupado hasta ahorita que tienen 12, 13 años porque mi hijo sea correcto, diga siempre la verdad, no se vaya a coger nada ajeno. Yo le he trabajado ese tema de los valores, pero queridos padres de familia, ellos toman distancia. Y ahora ellos lo que ven es el modelo, el ejemplo, el acompañamiento de sus pares,
¿cierto? Entonces, ese tema de valores, si no está bien fundamentado, empieza un poco a tambalear y terminan siendo formadores de valores los otros. En este momento en que estamos en esta situación de confinamiento, pues, ¿quiénes están formándolos en valores? Los medios de comunicación, ¿cierto? Y en este caso, pues, los vínculos a través de las redes. Entonces, a lo que le dan like los demás, entonces eso es lo que se valora, ¿cierto? Independientemente de que en mi casa de pronto me hayan dicho que, pues, que eso no se debe hacer. Entonces, fíjense que es ir, digamos, equilibrando un poco lo que viene de afuera, que obviamente para el niño en esta edad o para el joven en esta edad es muy importante, con lo que yo quiero entregarle en cuanto a formación. Otra pauta importante es escuchar activamente. Cuando nosotros hacemos preguntas, siempre nosotros las orientadoras y creo que los coordinadores, los docentes, cuando tratan de escuchar a los estudiantes y a las familias, le preguntan a los padres de familia, bueno, ¿cómo es la comunicación en su casa? Yo siempre los pongo a calificar. Y entonces en principio pueden decirme que está bien, pero cuando voy a ver los conflictos de los que hablábamos atrás se generan porque hay cosas muy sencillas que no se escuchan. Escuchar activamente implica conectarme con el otro, no anticiparme, no querer elaborar mi mensaje antes de que él termine. O sea, hay muchas técnicas muy sutiles para poder hacer eso que pareciera que lo hacemos todos los días y que lo hacemos bien. A veces no diferenciamos lo que es oír de escuchar. Entonces, de pronto el joven, nuestro hijo, nuestra hija está queriendo ser escuchado y nosotros no le damos cuenta de que ese proceso está ocurriendo. Una técnica importante, cuando yo quiero que mi hijo sepa que lo estoy escuchando, yo puedo tomar el mensaje que él me dio y repetírselo. Ese ejercicio se llama parafrasear. Y vuelvo y le digo, eso que tú me acabas de decir es esto, y lo repito. ¿Estoy bien? ¿Te escuché bien? ¿Te entendí bien? Y si no, pues vuélvemelo a decir y a ver, yo vuelvo a intentar entender. Bueno, ese ejercicio de parafrasear es muy importante. Ya, Adriana. Escuchando activamente, bueno, ahora aquí nos hablan de que escuchar activamente también significa hacerlo en el momento oportuno. Como nuestros adolescentes están en ese cambio, en esa transición, hay momentos en que tal vez la comunicación no llegue por más de que yo quiera escuchar y por más de que yo quiera ser un buen emisor del mensaje. Entonces yo tengo que ser como acompañante de este proceso muy inteligente y poder identificar en qué momentos yo le llego con el mensaje. Bueno, tuvo un mal día, está frustrado, en la tarea le fue mal, sacó mala nota, está cansado, ha estado conectado todo el día al computador, entonces tal vez en este momento en que está haciendo el cierre a las 3 de la tarde, tal vez no es el momento. Esperemos a que se relaje, esperemos a que tome algo, que estemos viendo televisión y de pronto ahí puede abrir el espacio, puede que sea más oportuno. Entonces, fíjense que ustedes como padres acompañantes tienen que leer esas emociones y esos estados de ánimo de los que nos hablaba también Adriana, que son altibajos permanentes, para poder llegar con ese mensaje comunicativo. Bueno, no sé si es el último, pero bueno, este es muy importante y este me gusta mucho. Enseñándoles a gestionar emociones, validándoselas y ayudándoles a modularlas. A veces, y en este momento ellos tienen, por lo que hablábamos a nivel de cambio cerebral, la tendencia a magnificar, ¿cierto? Y entonces, no, pero es que los papás dicen, se ahogan un vaso de agua, no, es que, pero ¿por qué llora tanto si yo no entiendo que eso no es tan grave, ¿no? Nuestros hijos viven las emociones así, tal y como nos las están contando que las están viviendo, entonces hay que creerles, hay que validarles, hay que decirles, yo entiendo cómo te sientes, yo entiendo que para ti esto es difícil, ¿no? Yo cuando he pasado por situaciones parecidas lo he hecho de esta manera, pero no me acuerdo si fue tan grave como tú lo estás viviendo, pero yo siento que para ti es una experiencia dolorosa o es una experiencia triste. Por ejemplo, perder un amigo, ¿cierto? Se cambió de colegio, eso es trágico para un estudiante, para un adolescente cuando tiene, digamos, un vínculo muy fuerte y es el amigo con el que venía durante toda su primaria, por ejemplo. Que no lo incluyan en un grupo, eso puede ser también muy doloroso, ¿cierto? Y yo puedo decirle desde alto, ay, pues hágase con los otros, no sufra tanto. Y resulta que sí, la experiencia se vive fuerte, entonces hay que ayudarle más bien a decir, bueno,
¿cómo hacemos para gestionar? La emoción está ahí, estás triste, estás llorando, yo entiendo eso, te voy a dejar solo un rato, después hablamos, pero no permitirle que la emoción perdure, ¿no? Y que se mantenga, y que entonces ya sean 3 días y que entonces ya no se bañe y no coma porque, pues, ¿no? Porque, y sin discurso que le invalide, sí lo puedo ir llevando a que gestione rápido la emoción, a que dé el paso, ¿no? A que cambie los pensamientos y a que continúe, la vida continúa. Entonces, esta parte de ser ustedes gestores, también de las propias, como lo decíamos antes, de ejercer autocontrol, pero también de enseñarles cómo se hace con paciencia, dándoles chance a que se equivoquen también, como dice aquí, pues no, validándoles, es muy importante. Creo que es una de las estrategias más importantes en este cambio de la adolescencia. Fíjense que ellos en los audios decían eso, ¿no? Me están cambiando mis emociones. Ellos lo saben, ellos se sienten diferentes. Ya, Adriana. Buscando equilibrio entre permisividad y sobreprotección, eso ya tiene que ver con mi estilo de autoridad. Tengo casos de jóvenes, de niños que están entrando a la adolescencia y los roles terminan cambiándose rápidamente, ¿no? Y eso nos llama mucho a nosotros la atención como educadores. ¿Por qué tan rápido el niño termina diciendo en la casa qué es lo que hay que hacer y el papá como siguiendo un poco pues todos esos deseos y caprichos que tiene el niño, ¿no? O el adolescente. Entonces es un poco equilibrar el tema, ¿no? Yo no sobreprotejo, suelto un poquito y digamos, permito que él experimente, que sea autónomo, sin irme para el otro lado de ser absolutamente laxo y pensar, pues ya creció, ya se desenvuelve solo, pues entonces ya, ¿no? Que asuma. No, él todavía no ha crecido, queridos padres de familia, él no ha terminado de crecer. El cerebro termina de crecer y de madurar realmente a los 25 años, entonces él todavía está en transición. Entonces nos toca hacer ese ejercicio. Y entonces ustedes me pueden decir, ¿es difícil? Creo que sí, que es de las cosas más difíciles, mantener la normatividad que traíamos con un adolescente que quiere ahora ser autónomo, ¿cierto? Que quiere libertad, que quiere probarse él solito, quiere mirar, al que tenemos que dejar que se equivoque. En una escuela pasada, creo que de las primeras, tal vez Ángela se acordará, hubo una pregunta aquí por el chat y una mamá me decía, ¿qué hago para que no se frustre? ¿No? Yo no alcancé a contestar esa pregunta, pero la tenía hoy guardadita aquí. Queridos padres de familia, hay que dejarlos que se frustren, porque experimentar la frustración les ayuda a desarrollar estrategias para no volverse a equivocar, por lo menos en el tema en el que haya tenido ese proceso, ¿no? Entonces, frustrarse puede ser momentáneo, se puede alargar tanto como se quiera y puede hacer ya mucho daño, pero hay que dejarlos que vivan la frustración. O sea, el padre de familia no puede tapar todo, ¿cierto? Poner el tapete para que el joven pase y no tenga caídas. Hay que permitirle que se caiga. Consensuando normas, flexibilizando límites, estableciendo consecuencias naturales y lógicas. Ojo con este tema de las normas. Arriba hablábamos buscar el equilibrio, pero ¿cómo? Pues es que en la casa hay unas normas, pero él ya quiere soltarse un poquito, él quiere volar. Hagamos de cuenta que tenemos una cometa y la vamos a probar en diferentes tipos de vientos. Y él nos va a ir demostrando qué tanto en cada tipo de viento y a qué tanta altura la cometa logra mantenerse. Y cuando vemos que se va a caer la cometa, enrollamos la pita, ¿cierto? Y la devolvemos y esperamos un poquito para volverla a lanzar. Ese es más o menos el juego que tenemos que establecer. Y por eso dice aquí consensuando los límites y las normas. Si tú me muestras que tú allá en ese medio que puede ser peligroso para ti, te sabes desenvolver, sabes afrontar, sabes decir que no, yo te suelto un poquito más, ¿cierto? Yo voy flexibilizando. Eso también es difícil, es decir, esto puede sonar bien aquí en el discurso, pero sé que en la práctica pues puede ser difícil, ¿no? Aquí la mamita nos está diciendo con la mano, aprende a decir no al adolescente. En algunos momentos hay que decirle no. Que hizo la pataleta, que manipuló, que inclusive ahora está muy de moda decir que están en depresión profunda y que entonces empiezan a tener supuestamente ideas suicidas. Entonces, pilas con eso, padres de familia, porque a veces los jóvenes tienden a manipular con todo este tema porque saben que estamos muy preocupados por su salud emocional. Bueno, entonces, una última recomendación, creo que allí terminamos, Adriana. Una última recomendación antes de pasar a esta bonita frase es
Queridos padres de familia, no, en ese proceso de acompañamiento nos podemos equivocar, podemos ir aprendiendo en la marcha. O sea, ¿cómo sabemos cómo ser el mejor acompañante? Lo vamos aprendiendo en la marcha. Nosotros también, pues, tenemos riesgo de equivocarnos, pero hay que aprender de cada equivocación que tengamos. Y hay que dejarnos acompañar. Entonces, si ustedes sienten que en algún momento se sale de las manos ese proceso, que en algún momento pues nos quedamos un poco sin herramientas porque también estamos muy metidos dentro de la situación y hay mucha carga emocional, pues busquemos ayuda. Entonces buscamos la ayuda del tutor, del titular, del docente que se ha hecho más amigo de nuestro hijo, de la tía, el papá que le habla de una manera un poco distinta a la que yo le hablo, bueno, y en últimas de nosotras, las orientadoras, los coordinadores, ¿listo? Las maestras. Bueno, entonces los dejamos con esta frase: la adolescencia es la etapa en la que nuestros hijos necesitan nuestra mejor versión. Padres de familia, la adolescencia de sus hijos los está retando a que ustedes se vuelvan los mejores padres de familia, transmitiéndoles que les queremos sin límites y sin condiciones. Pues creo que esto es todo. Damos apertura entonces a las preguntas. Adriana va a hacer un momento de conclusiones y de cierre, y estamos para ustedes para ampliar y dar respuesta como a las inquietudes que ustedes tengan. Vale, Marlencita, muchísimas gracias por esta información. Vemos la importancia, hay veces que tenemos las herramientas ahí y hay veces por esa angustia o esa esperación en el momento de errar, no nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos esa solución. Y está, como lo dice Marlencita, en el ejemplo y en el amor. Entonces, antes de continuar con esta parte de conclusiones y que vamos a leer todos los comentarios que ustedes nos tienen en el chat, quiero dejarles escuchar nuevamente esas apreciaciones. Ay, perdón, aquí. De nuestros niños, ¿no? Porque es muy enriquecedor escucharlos atentamente, que es una de las conclusiones que vamos a tener hoy. Entonces, antes de escucharlos a ustedes con lo que nos participaron y nos siguen participando en el chat, les voy a dejar este audio nuevamente para ver qué pasa también con nuestro propio hijo. Cambios como emocionales, como hay veces que hay desbajos como por tareas o algo así, tipo presión, pues llamamos así, por tareas o trabajos o estudio. Y también cuando tengo como, en este momento tengo un hermano, me siento presionada y tengo cambios emocionales. Tengo cambios de gustos, de ropa, de diferentes gustos musicales. Y hay veces que mis padres no entienden eso y piensan que es algo que no es normal. Y no entienden que los cambios de música o de ropa pueden llegar a ser un cambio cuando no se entienden. Siento que maduro un poco en mi personalidad y pues que ya estoy creciendo un poco, ya que mi ropa ya no me queda y tengo muy pocos, me toca comprar ahora mucho más ropa. Cambios en la voz y pelos en el cuerpo, o vellos en el cuerpo. Yo siento que los cambios que tenía en la adolescencia son mi cambio de voz, también el cambio de actitud contra mis papás y diferentes cosas de esas. Pues mis cambios... Creo que uno ya va madurando, entonces uno ya va sabiendo que está bien y que está mal, y que también hay cambios de humor respecto a las situaciones de la vida cotidiana que antes no teníamos. Dejar de crecer en altura y fijarse en otras cosas. Cambios han sido que a veces me salen gallos cuando hablo duro o tengo más pensamiento crítico sobre lo que hago o las acciones que hacen los demás. La menstruación y desorden emocional. Bueno, aquí vemos cómo ellos tienen como tal muy claro
y sienten que nosotros como papás no lo tenemos tan claro como ellos, ¿no es cierto? Entonces, este ejercicio se da para que escuchemos muy atentamente. Vamos a darle un paso a Angelita, a nuestra compañera hoy coequipera detrás de cámaras, que nos va a acompañar con todos esos chats que ustedes nos han compartido, con esas experiencias, esos sentimientos, emociones en esa experiencia de ser papás de adolescentes. Angelita, te escuchamos. Claro que sí, Adri, muy buenas tardes a todos los padres de familia, bienvenidos a este espacio de formación. Les cuento que el chat estuvo súper movido cuando ustedes nos dijeron en un primer momento, bueno, ¿qué cambios están teniendo los adolescentes? Por acá decía, se nota cambio en el temperamento, ya es mucho más fuerte, en ocasiones se niegan a atender lo que antes era normal, se vuelven mucho más críticos. Por acá hay otro comentario, mi hijo habla mucho de su crecimiento, de que está muy alto, de que le salen pelos por todos lados. Y como lo decían mis compañeras orientadoras, Marlene y Adriana, pues sí, es una etapa completamente cambiante en nuestros niños y nos encanta que en la tarde de hoy ustedes nos hayan acompañado. Compañeras, les cuento que además tenemos preguntas en el chat, entonces no sé si se animan a empezar a responder. Claro que sí, Angelita. Listo, entonces la primera pregunta que nos hace un padre de familia es ¿a qué edad se debe abordar el tema de la educación sexual en casa? Bueno, muy importante. Estamos, antes de eso quiero hacerle un poquito de propaganda a nuestro proyecto de educación sexual. Tenemos un proyecto transversal de educación sexual en el Colegio Agustiniano y nosotros hablamos de sexualidad desde que están pequeñitos. De hecho, Ángela, que es nuestra orientadora de primaria, desarrolla los temas con los pequeños. ¿Por qué? Porque partimos de la concepción que somos seres sexuados desde que nacemos. De hecho, a los grandes yo les digo, bueno, ustedes, todos en este colegio somos seres sexuados y ustedes vienen de una hermosa relación sexual. Entonces, es importante hablar, si nos referimos a sexualidad en ese concepto amplio, hablar de sexualidad desde siempre. Si nos referimos a relaciones coitales, ¿cierto? A genitalidad, pues yo creo que ya hay un momento donde empezamos a prepararlos para cuando sean sexuales, cuando sean activos sexualmente. Entonces puede ser ahora que están experimentando los cambios porque precisamente se están preparando para la reproducción y hay que, digamos, hacer un proceso como de prevención. Pero entonces depende del enfoque que yo tenga. Si es sexualidad en términos macros, que implica afectividad, que implica interacción, conocimiento del cuerpo, autocuidado, todo eso se habla desde que están muy pequeñitos. Bueno, queremos que ellos entiendan que la sexualidad es eso, no es solamente la genitalidad. Así es, Marlene, y tú tienes razón cuando mencionas nuestro proyecto transversal de educación sexual. Justamente desde los primeros grados estamos orientando a nuestros niños en torno al conocimiento de su cuerpo, porque lo que tú dices, sexualidad no es solamente genitalidad, sino es la comprensión de todo un marco amplio de lo que significa el ser humano y de lo que tenemos nosotros las personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Marlene. Ahora voy con la siguiente pregunta y nos dice por acá una mamá, ¿cómo debo manejar los conflictos? Vale, pues los conflictos, inicialmente, como lo decíamos durante pues esta conversación del día de hoy, con el ejemplo, dando ese espacio de diálogo, de tranquilidad y sobre todo que ellos no nos vean desbordados frente a un conflicto, sino que nos vean con ese timón en la mano, con ese control de la situación y que tomamos las cosas de manera muy tranquila y natural. Es lo más importante que él entienda que los conflictos se inician por diferentes situaciones, pero que se pueden abordar o afrontar de una manera tranquila por medio del diálogo, mirando esa conciliación, mirando esos puntos de vista que no siempre puede ser yo el que tiene ese punto de vista acertado, sino que hay otras personas que pueden opinar diferente y que también pueden estar acertando frente a la situación. Y llegar a esa conciliación, a esa mediación, es importante que inicialmente vean en nosotros ese ejemplo de modelo a seguir frente al control de la situación y manejando el diálogo y los acuerdos con ellos, sobre todo en esta etapa de la vida que se encuentra.
Súper chévere, Adri, me encanta porque los papás están formulando bastantes preguntas, todavía tenemos bastantes asistentes a nuestra escuela. Les quiero recordar que en el chat de esta reunión se acaba de publicar el enlace para que por favor registren su asistencia. Para nosotros es importantísimo saber que estuvieron acá con nosotros, que nos estuvieron acompañando y participando de este espacio de formación. Siguiente pregunta, y esta me parece muy interesante, compañeras, y es: ¿cómo desconectarlos de los videojuegos? Bueno, más que desconectarlos de los videojuegos, es tener esas pautas y esas normas claras en casa, ¿no? Tener un horario, porque no podemos desenchufarlos del todo y pues alejarlos de esa realidad y de todo ese avance tecnológico que no solamente es aversivo, también es nutritivo para nuestra entretención, ese conocimiento que encontramos ahí, esas relaciones sociales que aprendemos, esa culturalidad que encontramos. Entonces, es simplemente tener esas pautas, esa organización, así como tenemos tiempo para estudiar, tenemos tiempo para nuestro cuidado, para nuestra calidad de vida, para fortalecer, para el ejercicio, para espacio en familia, ese espacio para que ellos estén ahí conectados es importante porque están dentro de esa era. ¿Qué podemos hacer? Nosotros también pues aprender de ellos, aprender esa parte digital, donde sabemos qué juegos son pertinentes para la edad en las que ellos se encuentran y que no. Tener hay incluso muchas estrategias tecnológicas como son controles parentales que nos permiten hacer un filtro frente a pues qué son los programas, las aplicaciones, los juegos a que ellos están expuestos y nos pueden dar un aviso, ¿sí? Entonces, más que retirarlos o algo, es ponerle esos límites frente al tiempo de exposición frente al computador. Claro que sí, Adri. Mira que por acá hay un aporte muy interesante de un papá y dice: adicionalmente de los tan valiosos aportes de nuestras orientadoras, también es muy importante tener un equilibrio en la alimentación y en el ejercicio físico. Justamente tú nos acabas de dar esa pauta y dice acá el papá: son una gran herramienta de ayuda para disminuir la irritabilidad en esta etapa. Así es, vamos a seguir respondiendo preguntas. Dice, esta pregunta me parece muy interesante: ¿cómo entender si un niño tiene una verdadera inclinación a hacerse daño o simplemente tiene el deseo de manipular? Bueno, antes de contestar esta pregunta, que es bien compleja, sí, yo quería reforzar la idea del padre de familia que hizo la intervención. Recuerden que decíamos que hay unos cambios con la melatonina, ¿no? Por todo ese mismo cambio fisiológico y neurológico, hay cambios con la melatonina, que es la sustancia que equilibra un poco el tema del sueño, que es la que producimos cuando estamos dormidos. Entonces, sí es importante todo ese tema de hábitos de ingesta alimenticia y de sueño. Hay un número de horas que el adolescente debe dormir para poder tener, digamos, como su desarrollo a óptimo nivel. Entonces, muy importante, muchas gracias por el aporte. Bueno, con respecto a cómo diferenciar, esa es la pregunta del millón, porque en psicología, de todas formas, para nosotras también es muy difícil. Es decir, digamos que uno puede tener ciertos indicadores, ¿cierto? Pero en este momento todo lo que son políticas de juventud y demás, lo que nos dicen es: tan pronto exista algún pequeño indicio, hay que mirar qué se hace, y entran varias instancias a trabajar el tema. Yo creería que hay que preguntarnos por qué tanto nosotros como adultos les hemos dado refuerzo a las crisis emocionales, ¿cierto? De tal manera que los adolescentes van escalando. Si cada vez que llora él logra mi atención y yo termino haciendo lo que él quiere que se haga, y a la siguiente vez entonces ya no llora, sino ya entonces tira la puerta, y a la siguiente vez dice ya no quiero vivir, y a la siguiente, entonces yo puedo, como acompañante del proceso, como acompañante parental, irme dando cuenta que él ha venido escalando en ese tema. No hay que escatimar en el hecho de pedir ayuda profesional. Hay, digamos, pruebas psicológicas que nos miden eso, nos miden rasgos de ideación suicida. La nutrición también tiene que ver, ojo, porque también tiene que ver el tema de lo que los adolescentes consumen para que haya un cambio, digamos, a nivel
emociones, de manejo de las emociones. Entonces, nos toca acompañarnos de profesionales que nos ayuden a identificar y nos ayuden a hacer diagnóstico. Pues para eso estamos, digamos, las personas que trabajamos con salud mental. Entonces, pero sí hay recomendaciones, por ejemplo, de no se deje manipular, mantenga el límite, diga que no. Nos toca vencer un poquito el miedo y hacerlo. Porque cuando los chicos logran identificar que tenemos miedo a que eso suceda, se les vuelve un reforzador, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones lo que usted dice, se manipula. Es muy difícil, el límite es muy difícil y es muy difícil tener un secreto de cómo se hace, digamos una pauta, es bien complicado. Muchísimas gracias, Marlene. Claro que sí, tú tienes toda la razón. Realmente es algo muy difícil de identificar. Sin embargo, pues para eso contamos con el apoyo de profesionales que nos pueden ayudar a establecer un diagnóstico y nos pueden brindar herramientas y estrategias. Gracias, Marlene. Ahora por acá algunos papás están escribiendo, por favor, regálennos el enlace de la asistencia. Les recuerdo que el enlace ya se encuentra publicado en el chat de esta reunión. Ustedes pueden ingresar allí y registrar la asistencia. Asimismo, les quiero contar a mis compañeras Adriana y a Marlene que los comentarios sobre esta escuela han sido muy buenos. Los papás están fascinados, dicen que les gusta mucho el tema que estuvimos abordando. Por acá hay una mamá que nos dice, estuvo genial esta charla, las situaciones son las que estamos viviendo. Ya a nuestros hijos no les gustan las mismas cosas, incluso están dejando de lado sus hobbies, así es. Vamos con una siguiente pregunta. Esta pregunta me parece complicada, sin embargo considero que puede resolver la duda de varios padres de familia. Y dice, ¿cómo afrontar la situación cuando encuentro a mi hijo viendo imágenes de mujeres desnudas? Tiene curiosidad y de pronto lo que hay que hacer es canalizar, ¿no? Y los medios de comunicación nos bombardean con esa necesidad de búsqueda de información. Entonces, nada, es un momento que pasan todos los adolescentes como de curiosidad y de búsqueda. No hay que castigar, digamos, la conducta, pero sí hay que hablar sobre el tema, ¿no? ¿Qué te inquieta? ¿Qué piensas? ¿Por qué estabas haciendo la búsqueda? ¿Quién te ha hablado del tema? ¿Tus amigos hablan de esto? Y cuando hablan de esto, pues, ¿cuáles son las actitudes? O sea, explorar un poquito más, pues, de dónde viene como la necesidad de hacer esa búsqueda de información. Pero es normal que los adolescentes busquen y por eso es importante tanto lo que nosotros hacemos en el colegio desde el proyecto de informar, desde un enfoque muy científico, con mucha claridad, romper un poco ciertos tabús y que ustedes hagan ese proceso también en casa. Cuando se ha hablado abiertamente de las sexualidades de que son muy pequeños, tal vez la búsqueda no es así como tan, ¿qué les digo yo? Como tan insidiosa, como tan, tal vez el niño lo acepta como de una manera más natural. Si papá y mamá pues, se bañaban juntos y cuando estaban pequeños, entonces el niño entendió que somos, pues, que el cuerpo humano es normal, ¿cierto? Que tenemos, pero cuando no se ha hablado, ¿cierto? Y él empieza a sentir que en su momento, sus pares y además su desarrollo fisiológico, pues hay unos cambios que entonces él empieza a ver, entonces él se ve en la necesidad de buscar información. ¿Por qué la busca allí? Porque de pronto el tema no se trabaja en casa, no se tramita en casa, entonces hay que abrir los canales de comunicación, como yo les decía, de manera oportuna, buscar el espacio para hablar de estos temas con nuestros hijos. Tal cual. Marlene, muchísimas gracias. Dale, Adri. Como lo dices, Marlene, la palabra clave es explorar, ¿no? Esa curiosidad, de dónde viene, porque simplemente puede ser que quiere dar con referencia de qué es la diferencia entre géneros, simplemente, o si quiere ir más allá, que explore y que encuentre en nosotros, papás, esa fuente de información donde va a ser objetiva y veraz y tranquila, normalizada frente a todas las curiosidades que él se le puede presentar y esas dudas. Gracias, Angelita. Ay, dale, Adri, claro que sí. Bueno, por acá dice un papá, ¿cómo puedo hacer en esta etapa para que se interese muchísimo más por el estudio? Bueno, lo importante de los tiempos que hablábamos hace un momento, donde él sepa cuál es su rumbo, cuál es su horizonte, qué son las actividades que tiene que hacer
en el día a día. Hay veces, como decíamos, pensamos que ya están muy grandes y simplemente por el hecho de estar en bachillerato, que ya lo pueden hacer todos solos. No, todavía, como dice Marlencita, su cerebro hasta los 25 años termina de crecer y de ir formándose, ir madurando para afrontar lo que es la vida de por sí. Entonces, que es importante que él tenga un rumbo y diga, bueno, yo tengo que estudiar en un horario, pero tengo otras actividades para hacer. Qué rico que él pueda sentarse a leer, por ejemplo, con cada uno de nosotros como papás de algún tema que a él le guste, sin nosotros ir a juzgar, pero ¿qué es esa lectura? Porque ese tema, no, mira, toma, lee 100 años de soledad, no por desmeritar el libro, no, lo que pasa es que hay que ir a la marcha de ellos y saber qué es lo que le gusta leer, cuáles son las temáticas, además de que les guste la lectura en ese momento porque le estamos dando ese ganche, ven ellos como ese momento para compartir con mis papás, con mi familia, con mis hermanos, que es la hora de lectura en familia, y si él nos ve a nosotros leyendo, pues también se va a interesar porque va a sentir que es una lectura va más allá de una nota, ¿no es cierto? Va más allá de tener que cumplir con un requisito, sino es un interés mutuo, ese gusto que tenemos por el conocimiento, por querer saber más y explorar frente a muchas cosas que tenemos para aprender. Saber que independiente de lo que nos vayamos a desempeñar cuando estemos grandes, debemos saber de todo un poquito. Yo les digo, dependiendo de lo que tú te vayas a desempeñar, de todo debes saber un poquito porque tú vas a enfrentarte con muchos otros profesionales de otras ramas. Entonces debes tener información, conceptos para poder mantener una conversación. Incluso ahorita que inician con una relación sentimental, pues vas a aburrir a tu pareja porque si no encuentras de qué hablar. Entonces ven esa parte amena, esa parte bonita de lo que es adquirir el conocimiento, y ahí los podemos enganchar para que con esa curiosidad pueden leer, pueden hacer ejercicios, verle la utilidad a lo que están aprendiendo. Y si lo podemos tomar como un diálogo familiar frente a eso, pues ellos lo ven como una buena acogida para ellos mismos también. Muchísimas gracias, Adri. Una pregunta muy importante por acá. ¿Cuántas horas mínimo deben dormir los adolescentes? Bueno, las mismas que el adulto, 8 horas. Perfecto. Continuamos por acá con otra pregunta. Dice una mamá, ¿me debo preocupar si mi hijo de 11 años tiene todavía ideas de niño? Esa pregunta es muy tierna, querida mamá. Esa pregunta es muy tierna y no porque fíjate que está en transición. Entonces a rato lo vas a sentir como niño y a rato lo vas a sentir que ya quiere que lo vean como un adulto y va a pedir que se le vea como un adulto. Pero si tú tienes claro que él está en esta metamorfosis y que es así como te hemos contado hoy, con unos cambios también a nivel neuronal, entonces tú vas a entender que hay cosas en las que esas conexiones allá no se han dado todavía, entonces todavía le gustan los carritos, todavía le gustan a las niñas, no sé, las muñecas, vestir las muñecas, ¿no? Y mientras tanto está pidiendo pues la salida con las amiguitas, ¿no? Entonces, sí, creo que se mueven, hay una ambivalencia en algunos momentos allí, y eso ellos también lo sienten, ¿no? Y eso les crea un conflicto interno importante, el no saber yo en este momento qué soy, como si soy niño todavía o si ya soy un adulto. Ellos tienen que entender que también están en proceso, que lo lleven con calma, ¿no? Tranquilo, estás cambiando, deja que el tema fluya, no te vas a quedar toda la vida siendo niño, ni tampoco siendo adolescente, entonces vamos a llevar paso a paso y con tranquilidad pues esa transición. Marlene, y que además que como todo ese proceso de desarrollo es personal, no es general también, ¿no es cierto? Entonces, pues así como todos tenemos esa etapa para desarrollarnos a nivel físico, la parte cognitiva también va a su ritmo.
como el tiempo para aprender para todos no es igual. Entonces, no necesitamos afanarlo, acelerarlo, porque simplemente vemos que sus amiguitos, sus primitos, tienen ya más estilos más maduros de afrontar unas situaciones, y mi hijo quiere quedarse jugando todavía. No, dejémoslo que él va a su ritmo, y a medida que él va creciendo, va pidiendo esa información y va pidiendo también esos cambios. Entonces, no te preocupes por eso, mamita. Claro que sí, gracias compañeras, y con eso damos respuesta a una de las preguntas que estaba, ya nos quedan muy poquitas, ya estamos dando cierre a nuestra charla, y la pregunta era justamente eso: cómo ayudar a crecer a nuestros hijos cuando desean que se traten como grandes, pero a la vez en algunos momentos se comportan como niños. Ya nos lo explicaba hace un momento Adriana y Marlene. Por otro lado dice, bueno, ¿cómo podemos manejar el mal genio en los niños? Esa parte de gestión emocional que nos hablaban Marlene, de ese enseñarles a ellos la respiración en el momento de conflictos, decirles simplemente stop, para un momento, vamos a dialogar, respira, inhala, exhala, y vamos a poner nuestros puntos de vista. Hay veces que yo les doy un tip a los papás que digan, cuando son varios, sobre todo en la casa, y tienen un conflicto en común, y la forma de enseñarles a no actuar en el momento, sino a calmarse antes de actuar. Entonces, escriban en un papelito, lo colocamos en la mesa de la sala, del comedor, y le damos un espacio de tiempo de resolución de conflictos, 5 o 10 minutos, para que lo dialoguemos, y todos estamos participando activamente, solucionando en familia ese conflicto. Entonces vemos ahí cómo podemos enseñarlo a calmarse, a gestionar esa parte emocional, a contar con mi familia y expresar lo que yo siento, y saber que cuento con mi familia para una solución de un conflicto, sea mío o ayudar a alguna persona de mi familia a solucionar uno que él tiene. Entonces, esa es la mejor manera que tenemos para bajar también y hacer esa gestión emocional. Listo, Adri. Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Sin embargo, quiero recordar, tenemos bastantes asistentes todavía, que por favor, padres de familia, diligencien nuestro formulario de asistencia. Vamos con la última pregunta, y es cómo darle manejo al proceso de intentar agradar o encajar dentro de su grupo de amigos, y al mismo tiempo hacerse notar por parte de las niñas. En ese afán a veces hacen cosas o toman actitudes que para nosotros como padres son muy difíciles de identificar. Bueno, ahí hay como 3 preguntas en una. La primera, ¿cómo hacer para que ellos encajen? No hay que forzar las cosas, pero sí hay que dotarlos de habilidades sociales. Y sí les voy a decir, queridos padres de familia, que esa es una gran preocupación de nuestro equipo de orientación y del colegio, porque sí hemos notado que ellos venían desarrollando de a poquitos, ¿cierto?, sus habilidades sociales. Ahora el aislamiento, el confinamiento ha hecho que ellos retrocedan un poco en ese proceso de desarrollo de competencia social. Entonces hay que reaprender, ¿cierto? La alternancia nos facilita eso, porque vuelven a mirar cómo es que miraba a su compañera de clase. Entonces nos ayuda, pero como no en todo momento, pues digamos, no todos estamos dispuestos a que los chicos vayan, pero además de eso tenemos como el riesgo pues inminente, hay que buscar otras maneras. Entonces estos medios pues facilitan, ¿no?, lo que estamos haciendo nosotros ahora, hablando, escribiendo y conociendo, y fíjense que yo me estoy anticipando a lo que ustedes, a las emociones que ustedes están teniendo cuando elaboran las preguntas, y yo estoy sintiendo también mis propias emociones cuando ustedes lanzan las preguntas a Adriana y a mí. Entonces, hacer ese ejercicio de intercambio emocional, generarles los espacios, armarles el encuentro el fin de semana, invitarle a los primos a que hagan una videollamada. No sé, hay que ser muy creativos en esto, queridos padres de familia, porque sí hay un efecto muy negativo del aislamiento. Pero sí es una característica también, digamos que se suman las dos cosas, sí es una característica de los adolescentes de aislarse un poco y meterse como en una burbujita, como meterse en su mundo, ¿no? Esto que antes no les preocupaba de la interacción y de que me miró o que no me miró, ahora empieza a preocuparles, entonces toman distancia.
Cuando yo les pregunto a los chicos por qué no participas o por qué se te dificulta tanto el trabajo colectivo, el chico me dice porque sí pienso que se van a burlar de mí, o porque sí pienso, me da pena. Ellos hablan mucho de me da pena, y la pena es eso. Entonces, cuando uno indaga más el pensamiento, entonces dicen, pues que se van a burlar de mí, que lo que voy a decir no está bien, que van a pensar que no soy inteligente, ¿no? Hay pensamientos anticipatorios. Entonces, ojalá tengan la confianza para trabajar esos pensamientos con ustedes, pero sí es normal hasta cierto punto que ellos busquen aislarse. Hay que generarles los espacios, queridos padres de familia, hay que buscarles. Lo mismo con las niñas, y ojalá tengamos la confianza, porque eso forma parte de su desarrollo sexual también, el hecho de aprender a filtrear, ¿cierto? A galantear a una niña, el coqueteo, todo eso que se ha perdido tanto, eso es importante modelarlo y hablarlo. Hablarlo con ellos, y cómo lo hacía yo, cómo sucedían esas cosas, cómo interactuaba un niño y una niña cuando se gustaban en el momento en que yo viví la adolescencia. Todo eso es importante. Bueno, yo creo que nos están pidiendo ya como que hagamos el cierre. Entonces, si quedan cositas por inquietudes, pues con mucho gusto, pues están nuestros correos. Adriana es la orientadora de esta sección, entonces, pues con mucho gusto estar allí pues con ustedes. Así es, Marlene. Entonces, pues les agradezco mucho a mis compañeras Marlene y Adriana, nuestras orientadoras de la sección de bachillerato, por esta grandiosa charla. Los padres han hecho comentarios de agradecimiento hacia ustedes por exponer en la tarde de hoy, pues todas estas estrategias que, como ustedes saben, siempre nos ayudan a mejorar el ejercicio de ser padres y de ser madres. Es el objetivo del Colegio Agustiniano Norte, que ustedes se doten de estrategias y de herramientas que les permitan día a día mejorar esta misión de ser papá y de ser mamá. Como nos decía Marlene hace un momento, voy a publicar en el chat los correos electrónicos, el correo electrónico de nuestra compañera Adriana, en caso de que algún papá tenga alguna duda o alguna inquietud. Asimismo, les cuento que esta presentación y este video se subirá al canal YouTube del Colegio Agustiniano Norte. Vale, muchísimas gracias, papitos. Yo les voy a dejar aquí unas anotaciones que dice como un pequeño resumen técnico sobre cuáles son esas estrategias. Observemos a nuestros cambios físicos y emocionales de nuestros adolescentes, escuchémoslos activamente, fortalezcamos ese vínculo afectivo en familia, generemos ese espacio de participación activa con nuestros niños, dialogar sobre temas importantes acerca de los cambios físicos, emocionales y comportamentales. También no solamente ver las noticias negativas, también en este momento ellos necesitan mucha parte de la positividad, del positivismo, de las películas también positivas, de las series, no solamente la parte negativa de todo esto que está pasando, ahorita lo necesitan para fortalecerse. Reglas claras en casa, comunicación constante y respetuosa, tener presente los posibles peligros frente a las tecnologías. Para eso es muy importante que aprendamos de ese mundo digital. Si te cuenta algo personal, por favor, evita juzgarlo. Y conozcamos sus gustos, ¿no? Que aprendamos que en familia como que somos la protección de ellos y que estamos para servir para la vida. Entonces, recordarles que el acompañamiento parental es sinónimo de acompañamiento con amor. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos verlos pronto aquí en el Colegio Agustiniano Norte. Que tengan una excelente noche. Buena noche para todos. Fue un placer estar con ustedes, queridos padres de familia. Listo, Daniela, estamos fuera del en vivo.